Muy bien, pues ya llegamos en esta parte del programa donde contamos con un podcaster invitado, pero para esta ocasión os pido, oyente que me estás escuchando ahora mismo, cierra los ojos, concéntrate, visualiza y a ver si así tenemos la energía suficiente para invocar a nuestros invitados de Caverna de Ánimas. José, Belén, bienvenidos al nombre del podcast. Hola, Gracias, muchas ¿qué pasa? gracias. ¿Cómo estáis? Bien, Muy bien, muy bien. Bueno, ya habéis terminado la temporada, si no me equivoco, ¿no? O ya os queda poco, si no. Nos queda poco, nos queda muy poco. poco, un capítulo en realidad. Oh, Realmente, sí. madre mía, claro, ya se va todo el mundo de vacaciones. Sí, Pues nada, haremos alguna cosilla, pero bueno, para terminar queda poquísimo. pues nada, dejadme introduciros. Es decir, estamos hoy con Caverna de Ánimas, que es un podcast donde nos mete de lleno en todo el mundo espiritual, experiencias paranormales. Y bueno, os quería preguntar también, ¿cómo lo definiríais vosotros vuestro podcast? Así rápidamente, para que la gente os conozca. Me das a mí el Sí, timón, el empiezas tú, podcast Belén. es tuyo, ¿eh? Bueno, pues empiezas ¡Oh! tú. A ver, pues un programa que tiene que ver con todo lo que es un misterio en este mundo que si lo piensas es prácticamente todo. Entonces, bueno, podemos abarcar muchísimos temas, pero sobre todo es cierto que nos centramos un poquito más pues, en otros mundos. Ujú. Porque, es decir, cuando creasteis este podcast, ¿qué intención teníais en un principio? Lo creaste tú, ahora Pregunta sí te mala. toca. Divulgar. Ujú, Hacer una charla entre amigos, amigas y pasarlo bien. ujú, Era esa la intención primaria. Luego fue evolucionando, como todo, ¿no? Te ujú, vas adaptando un poco al medio ujú, y a claro. la plataforma en la que estás. También un poco creo que entender, saber algo más, porque siempre que nos preparamos un programa tenemos que documentarnos mucho. Entonces al final sabes un poquito de aquí, un poquito de allá y Ujú, quieras que no, pues es divertido también. claro, claro, claro. Claro, yo, a ver, por los capítulos que he escuchado, sí que es verdad que tiene un objetivo espiritual, didáctico. Em, pero también en algunos puntos he notado como o sea, informar para incluso a veces prevenir de según es qué fenómenos o qué prácticas, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. A veces pecamos de eso, ¿no? Porque muchas veces hay que entender que no tenemos la verdad absoluta de nada, o Ujú, sea, en ningún caso. Entonces intentamos advertir ciertas prácticas, pero bajo siempre nuestros conocimientos. Nunca podemos decir algo que nosotros no hayamos o practicado o bien vivido de alguna manera. Entonces, si decimos no hagáis, por ejemplo, una sesión de Ouija, es porque sabemos la repercusión que puede tener tanto a nivel espiritual o energético como a nivel psicológico, porque al ujú, final, por ejemplo, el tablero que lo tenemos aquí detrás es una herramienta de comunicación, pero que es muy peligrosa. O sea, hay que advertir que no es que sea peligrosa porque vais a captar algún espíritu, que la mayor parte de veces no lo vas a hacer, sino simplemente es que puede llegar a trastocar a ciertas mentes, sean mentes muy maleables todavía, muy jóvenes, que quieren experimentar y al final lo que se llevan no es una experiencia paranormal, sino es una experiencia psiquiátrica, básicamente, ¿no? Porque pueden darse que luego haya paranoias o que haya, bueno, por ciertas vivencias que no son agradables en ningún caso, ¿no? Para una persona. ujú. Y hablamos siempre de la psique, ¿no? Por eso contamos también con Fátima, que es nuestra otra compañera, que somos tres en el equipo, Belén, Fátima y yo, que es psicóloga de carrera, entonces es la que da esa parte, esa nota discordante en el mundo paranormal, ¿no? Ujú. Claro, porque hace poco creo que hablabais de males de ojo, entre otras cosas, en uno de Sí, vuestros Sí. últimos capítulos, ¿no? Entonces, claro, Ujú. por aquí también, ¿no? La parte más de didáctica, pero también o sea, aprendes el proceso y qué consecuencias puede tener. Eso lo encontré muy, muy interesante. Al igual también que tengo que admitir uno también de vuestros últimos capítulos, el del péndulo hebreo, también fue Sí. bastante didáctico, os tengo que decir. Es decir, sí. me sorprendieron bastantes datos que ibais dejando por allí.
sobre, bueno, porque teníais también a esta experta invitada, ¿no? Que ahora no, Sí, ¿cómo? Romina. Romina, eso. Sí. Y, y cómo lo explicaba todo el proceso, incluso los datos, esto. Bueno, a mí me sorprendieron incluso que haya, por ejemplo, comentabais, ¿no? Artistas y esas cosas que lo practican. A veces... Sí. Dime, perdona. No, perdona, no. Te confirma. Sí, te confirmo. Claro, es que a veces, en mi caso personal, es un mundo muy, muy desconocido. Tengo que admitir. Por eso todo lo que he ido escuchando a través de vuestro podcast ha sido como, mm, bueno, un choque de aprendizaje en realidad bastante impactante, ¿no? Entonces, quería preguntaros, porque creo que lo decías ahora un momento, José, vosotros practicáis todos estos métodos. Sí. Hombre, no todos. A ver, la mayoría, ¿no? Por ejemplo, ahora tienes un péndulo hebreo, Sí, a ¿no? raíz de ese programa, en ese programa yo participé como oyente, porque no pude estar en el programa, como quien dice, Ujú. y la verdad es que al igual que tú, me hizo así la cabeza, me fascinó y dije, yo quiero hacer esto, o al menos entenderlo desde dentro, que a lo mejor luego me meto y digo, pues no, esto no es para mí, no me interesa, pero lo que nos explicó Romina a mí me fascinó tanto que quería entender y saber más, aparte porque tanto el idioma hebreo, la cultura judía, etcétera, siempre me ha llamado mucho la atención por las raíces que tienen, la creencia tan acérrima que tienen a lo que hacen y todo lo que consiguen con esa creencia tan fuerte. Entonces, pues se me abrió un mundo de posibilidades y sí es cierto que voy a introducirme en este mundo, pero luego otras cosas que hemos hablado, como puede ser el vudú, por ejemplo, Ujú. nos fascinó, pero es muy complicado entrar en un mundo así y aparte, bueno, pues no es algo que llame a todo el mundo. La umbanda, ese tipo de prácticas, pues mira, no, solo sabemos lo que hemos estudiado, Claro. pero no tanto, sabemos la teoría, pero no tanto la práctica. Otras cosas, bueno, pues sí, alguna cosilla, pero no todo. Ujú. Vamos, que alguien que quisiera, por ejemplo, aprender a utilizar, por ejemplo, en este caso, el péndulo o el tema del vudú, Caverna de Ánimas sería un podcast para introducirse a estas prácticas. ¿O recomendaríais a lo mejor verlo? No sé si hay... bueno, sí, ya sé que hay seguramente escuelas, academias, etcétera, donde esto se enseña. ¿Es más seguro ir por allí, por así decirlo? Yo creo que sí. A ver, por Caverna de Ánimas es ver si te interesa. Ujú. Por ejemplo, escuchas la entrevista del péndulo hebreo y lo que me pasó a mí, dije, ostras, quiero saber más. Pero con esa entrevista no me vale para empezar a practicar péndulo hebreo. Entonces puedes mirar libros. Yo recomiendo ser autodidacta, la Ujú. verdad, porque el tema de los cursos, es que ahora hay tantos y es tan fácil que te metan gato por liebre que Ah, prefiero ser autodidacta. Prefiero, bueno, pues, por ejemplo, Romina, la experta, en este caso, preguntarle qué libros recomienda ella, cómo ha aprendido ella, y ahí empaparme y ver a lo mejor hay otro libro que a mí me interesa y así. Pero Caverna de Ánimas sería para, digamos, que se te despierte el gusanillo, pero no ujú. para saber y poder practicar. Nos veis a lo mejor en un año haciendo como tutoriales en YouTube, por ejemplo. Bueno, depende de lo que sea, No, pero no, ahora mismo no. yo creo que no. Bueno, porque aparte de, perdonad, de todas estas experiencias, todos estos métodos, la gente que nos está escuchando ahora y que nos conocía dirá, pero ¿va de esto el podcast? No, espérate, porque tenéis capítulos muy, muy diversos. Mm. A mí uno que me gustó mucho de casos específicos de experiencias... ¿cómo decirlo? Porque la palabra paranormal creo que no la usáis tanto, sino el término más espiritual en este caso. Puede ser. Y el... Depende de la ocasión, Sí, depende. depende del tema, la ocasión. Ujú. Mm. Me gustó mucho el de... a ver si lo digo bien. ¿Garabandal se llamaba? Ah, sí. Sí, es que Caverna de Ánimas, lo que nació como un podcast tertulia, se convierte en una evolución de 3 tipos de formato. Ujú. Tenemos Caverna de Ánimas, que es un formato con rock and roll, eh,
hilado todo con música, metal, rock, como he dicho, donde hay un monográfico que hablamos sobre un tema y luego hay una tertulia con una persona o bien experta o nosotros que nos documentamos previamente durante meses para tratar un tema específico, ¿no? Y luego pues añadimos como secciones y se hace un programa mucho más largo, más elaborado, pero que centra un tema y su atención en, por ejemplo, Garabandal, ¿no? En este caso, pues contábamos con la experiencia de una persona que su familia lo había vivido muy de cerca, el caso de las apariciones marianas, y luego contábamos con el periodista David Cuevas, que había hecho una entrevista a una de las videntes que vivió el caso. Entonces, era muy interesante poner en contexto con un monográfico que contó Belén muy bien, y luego en una tertulia hablar sobre el caso, ¿no? Exponer qué pudo pasar allí. Entonces, eso sería Caverna de Ánimas, todo hilado con rock, una entrada, una salida, un poco con humor también incluso, y luego tenemos las experiencias de los oyentes, que sería otro de nuestros pilares, por no decir el más importante, porque basamos todo en los oyentes, o sea, para nosotros es lo más importante. Sin los oyentes no estaríamos aquí y sin ellos no podríamos hacer nada. Pero no porque ellos nos den las experiencias, sino porque son los que deciden qué escuchar, en qué gastan su valioso tiempo, ¿no? Entonces, a veces con ese limitado tiempo, pues deciden escuchar, y muy agradecidos, Caverna de Ánimas. Entonces, tenemos ese y por último tenemos una especie de historias que se llaman El Bestiario del Infierno. Hemos decidido llamarle bestiario porque sí, porque nos gusta la palabra y porque incluye como todas esas criaturas, atrocidades, Tengo que decirte que donde hablamos... me confundió un poco, ¿eh? Es decir, porque Sí, escuché un capítulo que me gustó mucho, pero por el título me echó un poco para atrás, sí, que fue el sí. de Bestiario del Infierno, 2 puntos, las hadas. Sí, el de las hadas. Y A ver, dije, es que las hadas pueden ser muy infernales, ¿eh? Puede entrar dentro de un bestiario Sí, sí, perfectamente, sí. sí. Es que creemos que las hadas son aquí maravillosas y luego son las peores. Sí, bueno, pero queda un programa muy ameno, ¿no? Sí. sí, sí, no, a mí me gustó mucho, ¿eh? Pero claro, cuando la primera parte, por así decir, que introduces todo el mundo de las hadas tan al detalle y con diferentes tipos, hacen esto, hacen lo otro, son así, son así. Digo, o sea, a mí me gustó mucho, la verdad. No, digo, aquí me va a asustar esta mujer. Pero la verdad es que lo encontré. O sea, lo encontré una historia, unas descripciones muy, muy interesantes, la verdad. A mí se me hizo muy ameno, ¿eh? En este caso, tengo que decirte. Sí, Así que. el bestiario trata de eso, Esto- indagar en un tema a fondo, Ujú, narrarlo con efectos sonoros para que te metas en la historia, te metas en ese mundo, por ejemplo, en el mundo de las hadas, ujú. y sería el tercer formato que hacemos. Y bueno, bestiario también es porque engloba situaciones, criaturas que no son del todo agradables. Que Ujú. dices, bestiario, hadas, parece que no casa, pero sí, sí casa. Sí, al final el bestiario es un nombre, ¿no? Al final Sí, decidimos llamarlo así porque nos dio más o menos No, no, por yo, ahí, ¿no? yo lo decía por lo de infernal. Infernal, sí. sí. Sí, sí, Bestiario me sí. parece muy bien, pero lo de infernal digo, ¡buah! O sea, claro, yo las hadas que recuerdo, las únicas que he visto son las de las pelis de dibujos cuando era pequeño, ¿no? Y es bueno, la intro que hacéis es precisamente eso. Dice, es una hada Sí, súper sí. bonita, ¿no? Que deja una estela como de polvo de hadas y esas cosas. Y Sí. digo, pues no. Hay muchos tipos y no todas son agradables. Vale. Así Tomad fue, nota. así fue. Así fue. Porque, claro, también os quería preguntar, es decir, para escuchar Caverna de Ánimas, ¿hace falta ser creyente en este caso? No. O ser o creer en el mundo, pues eso, de lo paranormal, de los espíritus, etcétera? No, ¿tú crees? Tengo sentimientos encontrados, la verdad. Digo, bueno, si disfrutaste con las hadas, seguramente no creas en hadas. Entonces, no, no hace falta. Claro, porque yo me estaba imaginando vendiendo, por ejemplo, Caverna de Ánimas a una persona, ¿no? En plan, mira, tienes que escucharte este podcast. ¿De qué hablan? Buah, pues hablan de casos de pues, paranormales que ha experimentado gente. Hablan de, pues eso, casos muy que dieron como la vuelta un poco al mundo, como el de Garabandal, etc. Ujú. Y digo, en un caso, por ejemplo, me dijeron, pero a mí yo estas cosas no me las creo, ¿no? Como aquel que dice. Y dice, pero ¿creéis que lo puede escuchar igualmente una persona que no empatiza con estos casos, por ejemplo? Sí, Sí, 100%.
Sí, Ujú. porque al final todos tenemos una parte que cree y otra parte que no cree para nada. O Ujú. sea, yo creo que lo bonito de este mundo es tener opiniones encontradas y encontrar un punto en común. Al final los grises son los que mandan, para mí. Luego otras personas preferirán los blancos, los negros, o sea, cada uno con sus extremos, pero creo que cerrarse al conocimiento es un error. Y aunque no creas nada, 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 siempre está esa curiosidad, ese morbillo de a ver qué cuentan aquí, que dicen que vieron un espíritu, a ver qué les pasó, que se le movió la silla del salón, a ver qué es eso. Y también un poco, bueno, puedes hacerlo como juego para darle una explicación. Es lo que nosotros intentamos en el consultorio de las ánimas, que es las experiencias de los oyentes, le damos esa explicación, esa visión desde puntos de vista muy diferentes. Y bueno, el oyente puede hacer exactamente lo mismo, decir, pues Ujú. mira, esto tiene una explicación lógica 100% o esto, mira, no sé qué explicación darle. Y aunque no creas en nada, cuando llega a ese punto de no sé qué explicación darle, es divertido también para quien no cree. Claro, porque a todo esto, vamos a decirlo abiertamente, si nos estáis escuchando y tenéis casos pues de casos que no podéis explicar, casos que Ujú. os han dejado el cuerpo una sensación rara y queréis compartirlos, pues obviamente podéis mandárselos a Caverna de Ánimas, por eso que estaba diciendo Belén ahora mismo. O sea, os lo pueden Sí. explicar por aquel que Sí, Sí, dice. sí. A ver, siempre lo decimos, no tenemos la verdad absoluta, es todo desde las experiencias que hemos tenido, los conocimientos que hemos ido adquiriendo, que no son todos, y desde nuestro humilde punto de vista le vamos dando una visión, Ujú, cada uno la suya, y el oyente puede conformar la suya propia a partir de eso. es ujú. que claro, al final quien decide es la persona que está escuchando. O sea, tú puedes contar una historia que te ha pasado y la gente te va a creer o no te va a creer. Claro. Entonces, al final, no estamos aquí para, por ejemplo, decir que esto es verdad o que esto es No. mentira, Ujú, sino simplemente decir, bueno, pues esto nos ha pasado a nosotros y podemos confirmar que este tipo de experiencias pasan. Ahora, que sean sucesos inexplicados, que no inexplicables, eso ujú. ya es otra cosa, ¿no? Claro. Habría que ver a dónde nos lleva cada caso, ¿no? Porque algunas veces una parálisis del sueño puede tener tintes muy paranormales y a veces no. A Ujú, veces ser una parálisis del sueño que es simplemente un estado del sueño, un estado que le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento de su vida. claro. Y ya está, y dejarlo ahí. Ujú. Mm. ¿Os puedo poner a prueba? A ver. Mira, en nada, en 2 minutos. Yo es que Vale. realmente tengo una historia que yo realmente pasé bastante miedo, que yo más o menos sé, a lo mejor sé lo que me vais a decir, pero yo os juro que cuando me mudé a una casa que llevaba meses y meses vacía, que el propietario había fallecido, ¿de acuerdo? Ujú. La primera noche lo pasamos muy mal porque no parábamos de escuchar ruidos raros por la casa, ¿vale? Que yo digo, bueno, estos son los vecinos, ¿vale? No pasa Ujú. nada. Pero yo tengo un perro, ¿de acuerdo? Entonces, estaba durmiendo en su casa y en mitad de la noche empieza a aullar y se va corriendo para la puerta. Bueno. Que eso es cuando, o sea, lo hace siempre, siempre que entra alguien por la puerta. Sí. ¿Sabes? Y claro, yo me asusté muchísimo, me levanté, fui a mirar, claro, no había nadie. Y tampoco escuché que hubiese un vecino despierto y tal, porque eran a lo mejor las 4 de la mañana, una cosa así. Pero la verdad es que yo personalmente me asusté un poco, la verdad. Como no creyente de estas cosas a nivel general, dije, hostia. Y a lo mejor aquí entra un poco lo de la psicología que comentabais un poco antes, ¿no? Sí. Pero Mm. no sé, ¿qué me diríais en mi caso, por ¿Ha ejemplo? pasado más veces? Ah, no, solo fue esa primera vez, la La verdad. primera noche. La primera. Y Mm. no he vuelto a pasar Bueno, más. a nosotros nos ha pasado algo parecido, Sí, ¿no? pero a Hace nosotros unos nos años, ha pasado más más veces. veces. Nosotros Hostia. tenemos también una perra que es muy guardiana, que es una perra grande, que es una perra que protege mucho la casa y que cualquier sonido que no le cuadre, Ujú. no a lo mejor un coche que pasa por la calle, sino a lo mejor pues una persona que quiere entrar, un golpe en la puerta, cualquier cosa que no tenga sentido para ella, ladra. Entonces, llevamos aquí un mes en casa más o menos y nos pasó parecido. O sea, Ujú. la Sí, perra se fue directa abajo a la puerta pero desbocada, corriendo, desbocada, como si hubiera ladrando. alguien. Ujú. Incluso yo dije, voy a coger un cuchillo porque si ha entrado alguien, digo, Ya, voy a ya. proteger aunque sea. O Ujú. sea, que quiere hacernos daño, ¿no?
Y entonces nada, yo bajé sin cuchillo, evidentemente, y no había nadie, la puerta estaba cerrada, revisamos la parte de abajo, no encontró nada y nos volvimos a subir. Esto era de noche, Ujú. eran altas horas de la madrugada, creo que a las 2 de la madrugada. Entonces, ¿puede tener matices paranormales? Pues puede ser. Para eso habría que estar en la casa, para eso habría que analizar la casa, para eso tendríamos que ver las energías que hay en esa casa Ujú. y si realmente hay algo paranormal. Vale. Claro. Habitualmente son sonidos de la calle que los perros perciben con ese oído que tienen tan magnífico que pueden oír kilómetros y kilómetros de distancia y ultrasonidos Ujú. y no pasa nada, simplemente se queda una anécdota y no vuelve a pasar. Lo raro, que sea una sola vez, que sea de tal manera y que sea en una casa que ha muerto un familiar. Un familiar, bueno, una Sí. persona, un inquilino, lo que sea, ¿no? También habría que saber Ya, cuánto tiempo pero lleva muerta esa con persona o los fallecida, datos ¿no? que tenemos, que es que se mudaron y la primera noche sucedió eso y no ha vuelto a pasar nada, Ujú. ni con el perro, ni a ti, ni a nadie. Aunque sea una mínima cosa que digas, va, pero si esto tiene explicación, pero te quedas con el run run, aunque sea una mínima cosa. Si ya Ujú. no ha vuelto a pasar nada, yo creo que fue, pues quizá los nervios de la primera noche Vale. y que encima el animal, si escucha algo que no le cuadra en un sitio nuevo, pues se puso así. Lo que pasa que es normal que ya le des a la cabeza y digas, a ver, ¿qué Ya, está ya, ya. pasando? Es que yo soy de los que se emparanoian mucho. A la Sí, mínima que oyes un ruido ya me despierto y ya no duermo, ¿sabes? O una sombra, lo típico que pasa un coche por la calle y sí, dibuja la sombra en el sí. tejado. Ya, bueno, bueno, voy a... Dejémoslo que ya, si no, no duermo ya. Porque claro, esto es un caso que, muy bien, o sea, ahora hemos podido ver la experiencia, ¿no? A través de la que conducís los casos, ¿no? O sea, ¿tenéis algún caso así en la mente que decís, buah, se me ha quedado aquí por lo impactante o por lo increíble que puede ser? Ya dices Yo que tengo sí, uno. vale. Sí, yo tengo uno, que es que no se me va. Hay Ujú. varios muy chulos, pero este, ostras. ¿Tú me estás mirando? Sí, estoy ¿Tienes expectante. algo? ¿No? No, no, estoy esperando a Ah, que bueno. me cuentes. Pues es el de una mujer que nos ha mandado ya varios porque le pasan muchas cosas. Es una persona que puede ver más allá Ujú. y resulta que fue a casa de una vecina a regarle las plantas varios días y en uno de los días, al fondo del pasillo, se encontró una mujer, la típica silueta negra, Sí. pero que se veía que era una mujer, como en lo alto y con la cabeza torcida. Con el cuello así ladeado y la cabeza torcida. O sea, muy de película de terror. Ujú. Mira, se me están poniendo los, No, los no, ya a pelillos mí, de ya a punta. mí. Y nada, la mujer pasó, regó las plantas, se fue y dijo, yo no vuelvo a esta casa. Y Normal. claro, cuando llegó la propietaria, pues la pobre mujer fue a pedirle disculpas porque no había regado las plantas, porque era en el sur, en agosto, dice, estarán las plantas, pues las pobres, tú verás. Ujú. Y la propietaria de la casa le dijo, ¿qué le has hecho a mis plantas? Y la mujer dijo, ay, perdóname, es que no pude ir más días. Y dice, no, 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 si es que están ahogadas. Estaban ahogadas las plantas. Entonces, bueno, ya analizando el caso, resulta, eso es un poltergeist. Ujú. Los poltergeist se manifiestan mucho con agua o fuego. Entonces, esa agua que echó esta pobre mujer que tuvo la experiencia, el poltergeist lo que hizo fue aumentar la cantidad de agua y Ujú. ahogó las plantas. Entonces tenemos la visión de esta mujer que podemos creerla o no, Ujú. la creamos o no, sigue siendo bastante impactante, Sí. pero luego está el suceso físico, que es que las plantas estaban ahogadas durante todo el mes de agosto en el Ujú. sur de España. Ya, ya. Ya, pero eso tiene una base, ese caso tiene una base porque al final se descubre qué es la Bueno, persona, ¿no? sí, claro, también es que luego le cuentan a nuestra oyente qué era lo que pasaba ahí, porque ella no se atrevió a decírselo a la propietaria de la casa. Y luego más adelante la propietaria se quería mudar porque pasaban cosas raras y ya nuestro oyente le dijo, mira, es que a mí me pasó esto. Y dice, no me digas, es que resulta que mi madre se ahorcó. En el árbol de la casa. Entonces, por eso esa silueta Entonces, con la eh, cabeza torcida. es muy de película de terror. Hostia, mal Es como, rollo. es como la serie de La maldición de Hill House que había Uf. la mujer del cuello torcido, es que es tal cual. Pero ostras, ostras.
Claro, es que lo vea esta mujer y luego coincida que la madre de la propietaria de la casa se había ahorcado. Y aquí entra una parte subjetiva que ya depende de la persona Sí, que claro, esté escuchando y diga, "Bah, claro. estos son historias de cuentos de Sí, hadas", Ujú. y otra persona que diga, nah, esto sí que es verdad, esto que pasó, esto, joder, qué miedo, ¿no? Y otra persona que ni se crea ni, bueno, aquí diferentes puntos. mm, Claro. Pero lo que nunca, nunca nosotros vamos a poner en duda es la vivencia de la persona. O sea, Ujú. es algo intrínseco, tenga o no explicación, ¿vale? Creamos más o creamos menos. Al final, lo que hacemos con este tipo de experiencias es escuchar a la persona, intentar sacar una conclusión sin llegar a ser pues, muy agresivos en el sentido de que le digamos esto existe o esto no existe, porque al final es que es la persona que lo ha vivido y nosotros no estábamos allí. Ujú. Entonces, no podemos decidir y decir esto ha pasado o ha dejado de pasar. Al final sería muy arriesgado y muy poco prudente hacerlo, ¿no? Ya. Podemos decir, bueno, pues para nosotros sí es un poltergeist, pero cuidado, que no estamos allí mm, ni creemos que esto esté pasando. Ujú. ¿Por qué? Porque pueden pasar dos cosas. Una persona que ha vivido algo y tú se lo niegues, la tachas Ya. de una persona de loca, por así decirlo, entre comillas, o si le dices que no lo ha vivido o que la ha vivido, también puedes agravar, ¿no? Si le dices que ha vivido la experiencia, también puedes agravar eso, ¿no? Porque al final esa persona, muchos de los sucesos paranormales que te vas encontrando, si crees en ellos, aún aumentas mucho, mucho su, no sé, su su fenómeno, ¿no? poder, Su, sí, su Ujú. fenómeno, su poder. porque puede llegar a tener poder sobre tu vida. Es lo que le ha pasado a muchas personas con la Ouija, que se han obsesionado tanto Sí. que ha dominado su vida. Entonces, claro, hay que ser prudente en ese sentido de, pues sí, te ha pasado esto y Y eso es un es demonio un y demonio y bueno, tal. vamos a ver, A ver, cuidado. cuidado. Ujú. O no te ha pasado nada, tampoco es eso. Claro. Es, bueno, tú lo has vivido, podemos decir, eh, ¿por qué? Por este motivo, este o este, y tú ya coges el que más te cuadre. Pero no, no, lo vamos a repetir siempre, lo hemos dicho y lo vamos a repetir, no tenemos la verdad absoluta. ¿Os han pedido alguna vez intervenir en eso, en casos de, pues eso, en una casa o en plan, venid a ver mi casa que aquí está pasando algo raro? ¿Os lo han pedido alguna vez? ¿Alguna vez nos han pedido algo? Los Warren. Nos llaman los Warren del pueblo, Por- coloquialmente. Yo creo que ese era un hater el que nos dijo Sí, eso, no, pero bueno, nos bueno, hizo gracia. fue gracioso, ¿no? Bueno, no, Eh, a mí me parece un halago como aquel que dice, ¿eh? sí, sí, al final hay gente que intenta hacer daño y consigue todo lo contrario, ¿no? Ujú. Pues sí, y sobre todo nos llegan muchos emails sobre casos personales Ujú. Mm, y yo no puedo contestar a eso. O sea, yo no mm, puedo decirle a una persona X que voy a ejemplificar algo que ni siquiera ha existido, ¿no? Me pregunta sobre su madre recién fallecida, que si está en casa y cómo se puede comunicar con ella. Pues lo Ya. siento, no te mm, puedo dar eso. no, Ujú. No te puedo, podría hacerlo, podría darte algunas pautas, sí, pero pero ¿dónde no. estaría la responsabilidad civil como persona moral, donde Claro. tú lo quieras meter para que yo le pueda decir a una persona, sí, vamos a comunicarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer unas limpiezas. Nosotros lo Claro, que no. intentamos hacer siempre es tranquilizar a las personas. Por ejemplo, ¿hay fenómenos en tu casa? Pues te podemos dar unas pautas que las puedes hacer o no mediante baños de sal, palo santo, Mm. etc, 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 ¿no? Mm, Entonces, puedes hacer ciertos rituales, por así decirlo, para intentar calmar eso, pero bajo la responsabilidad de cada persona, como una alternativa, por si acaso sí. lo has intentado todo, has ido al psicólogo, te está pasando algo en casa, lo que sea, y quieres intentar algo, pues siempre recomendamos ir con un profesional, lo Ujú. primero. Un Claro, profesional no de la psique, sino a lo mejor una persona que se dedique a la mediunidad eh, profesionalmente. Luego hay que tener aquí un poco de Claro, cuidado, es ¿no? complicado eso. Es igual que lo de los cursos que a veces te dan gato por liebre. Pues claro. esto lo mismo. Porque al ser algo no tangible, Ujú. ¿cómo demuestras que lo que te está diciendo esa persona es así y tienes que confiar en esa persona? Es difícil dar Ya. con alguien. Es difícil. Claro. Yo que vengo de una familia que se dedica, por cierta parte de su vida al curar mal de ojo, al tema de las curaciones y tal, Ujú. nunca han cobrado ni un duro. Hay otras personas Pues, que ole. deciden cobrar, ¿no? Ujú. Yo pienso que una persona si tiene un don, no tiene que cobrar por ello. Ya. Otra cosa es que llegue una persona y te diga,
mira, pues muchas gracias, me has solucionado la vida y toma, te regalo un jamón y un vino, yo qué sé, por ponerte un ejemplo. Bueno, pues a lo mejor la persona dice, no, 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 y la persona insiste y al final te regala eso. Bueno, eso ya depende, eso ya entra dentro de lo que cada persona considere. Ujú. Yo, lo que sé y lo que tengo entendido es que una persona que tiene un don, si lo utiliza para lucrarse, cuidado. Ujú. Ahí puede entrar otro debate de, bueno, es que si tienes un don y lo quieres profesionalizar de alguna forma, pues cobra por ello, pero ¿hasta qué punto es ético y moral? Porque eso es algo no tangible. Es un debate un poco chungo, Largo, largo. largo y Sí. tendido. Cada uno puede tener su opinión, Ujú. pero creo que alguien que no cobre, si tienes ya un caso que no sabes qué hacer y das con alguien que no cobra, creo que hasta cierto punto puedes fiarte, porque sabes que no va a obtener nada de ti. Ujú. Entonces, hasta cierto punto puedes probar, a ver qué pasa, no vas a perder nada. Ujú. Pero ya si tienes que pagar y te dicen que no vale y tienes que volver a pagar y otra sesión y no sé cuántas sesiones, cuidado. Así de primeras, cuidado, porque no conoces a esa persona. Ujú. Si la conoces, sabes cómo trabaja, es que claro, es eso, es un debate muy largo. No, no, Mm, desde luego, ¿eh? no puedes ir a la primera persona que te llegue y darle dinero. Ujú. La primera persona que te llegue, no. Pero es que aquí entra un factor también personal, ¿no? Y es que hay muchas personas que ya llevan viviendo experiencias que no tienen explicación, no son explicadas en ese momento, que a lo mejor luego sí que podremos buscarle una explicación científica, por ejemplo, Ujú. psicológica, etc, etc, y que ya están desesperadas, han acudido a todo tipo de personas y se aferran a cualquier persona, a lo mejor fraudulenta, para que les dé esa tranquilidad. Y Ujú. aquí es donde entramos a comercializar con cosas muy peligrosas, ¿no? Ya. Porque al final puedes Con hacer la mucho fe, daño, sí. comercializar con la fe de la persona y con su vulnerabilidad. Y eso es un terreno muy pantanoso. Entonces, cuando la persona está desesperada, mejor que no busque a nadie, Ujú. porque no va a encontrar la mejor solución. Primero que esa persona se tranquilice Ujú. y después ya irán saliendo las cosas, pero en la desesperación nunca te llega nada bueno. Claro, claro, claro. No, a todo esto, sí, yo quería decir también que, por ejemplo, mi suegra es vidente, tira el tarot, ¿no? Y Sí. su hermano es santero. Él lo hace a través de fumar puros Ay, y como el varón Samedi. que le vienen visiones y esas cosas también. Y sí que es verdad que alguna vez han mencionado esto. Ellos tienen nada, dos, tres clientes que son los con los que trabajan y no es Sí. que se publiciten ni nada de esto, pero sí que es verdad que también como que lo dejan muy en plan, bueno, me ha llegado esta persona y tengo la Ujú. sensación esta de que, vale, pues lo hacemos, ¿no? Sí, a ver, si ellos cobrasen por ello, también me parece lícito. Es que aquí Claro, es entra que es No, complicado. ya, una cosa esto... muy, muy, muy complicada. Otra cosa es que haya personas que vayan a tu casa y te hagan unas limpiezas y te digan que ahí tienes un espíritu y formen tal espectáculo, que hagan ruidos debajo de la mesa, Bueno, ya. que llevan con pinches, que es que eso yo lo he vivido. Entonces te ¿Sí? dicen, venga, 50 Ostras. euros, sí, te vendo no sé qué souvenir también, Ujú. que te va a proteger contra no sé qué espíritu y sobre las malas energías. Y ahí llega y dice, toma 100 euros, hasta luego, ¿no? Qué bueno. Pues Cuidado, cuidado. Y es que he visto espectáculos, performance total, relacionadas con esto, y ahí es Mm, donde hay que tener cuidado. Luego hay personas que se dedican a esto, y me parece también muy lícito, como una ujú, forma de vida, y que cobran por ello. Me ujú. parece bien. Claro. Lo que pasa es que yo en mi casa nunca se ha cobrado por ello. Ujú, Entonces, por eso también nace Caverna de Ánimas, ¿no? Caverna de Ánimas nace con la necesidad de divulgar y también esta última parte de intentar dar esa visión de los casos paranormales e intentar ayudar, es que también nos queda muy grande lo de intentar ayudar, pero sobre todo tranquilizar, quizá. ujú. tranquilizar, sí, mejor la palabra, Vale. a la gente, ¿no? Que Ujú. es, al final, hay mucha gente que lo está pasando mal. Mm, Sí, sí, desde Y hay, luego. y hay mucha gente que, y aquí entramos a otro terreno muy peculiar, que no entiende que una persona te pueda contar una historia y que tú le puedas intentar escuchar y entender y empatizar con esa persona. Ha habido gente, perdón, que nos ha criticado por Ujú. ello y nos critica por ello, ¿no? Critica que le demos voz a personas, a oyentes
que formen parte también de esto y que podamos intentar entender esas experiencias. Ujú. Y entonces hay gente que no lo entiende, hay Esto es muy gente que es muy interesante. científica o hay gente que, por lo que sea, no es capaz de empatizar con esa persona. Ujú. Pero ya creas o no creas, o quieras dar más explicación o menos explicación, hay un punto muy interesante y es que al final muchas personas han vivido algo que no se puede explicar. Ujú. Alguna cosa sí se puede explicar, pero luego hay un alto porcentaje que no. Entonces, cuando abres los micros a tanta gente, te das cuenta de eso y aunque sea solo eso, ya te hace pensar qué puede estar pasando Si para de que... una de las experiencias, solo una de las que nos han contado, ya no la podemos explicar, o Mm, sea, no explicación, sino que en ese momento no es explicable, Ujú. ujú. cuidado, Ya eso ahí te hace porque pensar un poquito. Yo no puedo explicar por qué esas plantas estaban ahogadas, Claro. las de la experiencia que contaba antes. ¿Por qué se ahogaron esas plantas en agosto? En Ujú. Sevilla, por Dios, es que que es como imposible. teorías podríamos teorizar una tormenta de verano, se Pero, rompió una pero, tubería, etc, etc. Claro, pero no claro, por había nada supuesto. roto y no había habido tormentas, hizo mucho calor. Ya, Es ya, que ya, no, ya. no Pero lo puedes explicar. Pero bueno, sí que Ujú. puedes sacar los tres pies al gato si quieres. Ya, ya. Y luego también otra experiencia que nos contó un hombre que una ambulancia completamente desconectada, sin baterías, empezó a sonar. y no solo a sonar, sino Así, empezó a hablar. emitía una voz por el altavoz. No era legible, pero algo decía. Hostia, qué mal rollo, Es tío. que sin baterías, ¿cómo explicas eso? Ujú. Hay una Ya. energía. Es que aunque no creas en espíritus, en cosas, mínimo, tienes que pensar algo hay ahí. Una Ujú. Sí. energía, algo que está activando de forma no física, o al menos lo que entendemos por físico en ese momento, Ujú. esa ambulancia. Es que hay casos así que, bueno, aunque no creas, te tienen que hacer pensar y te tienen que, eh, de alguna forma, alegrar de que estén esos micros abiertos para Ujú. tanta gente, en lugar de, bueno, pues que eso, que hay gente que no lo entiende, no le gusta. ¿Por qué dais voz a esta gente? Bueno, pues porque también lo merece, no sé. Claro, claro. O sea, No sé. muy bien. Sí, No, no. ha habido críticas por eso, pero bueno, a ver, cada uno es cada uno. La gente siempre va a criticarlo todo. Eso hay Sí. que asumirlo ya. Sí, hombre. Bueno, pues mira, ya para ir acabando, solo quería, bueno, mencionar que hace poco tuvisteis un directo en Madrid. Sí. Sí, ¿Qué tal fue la experiencia? Estuvo guay. estuvo muy bien, la ¿Sí? verdad. Estuvo guay, nos gustó, sí. A ver, muy nervioso, pero luego muy guay. La gente muy cálida con nosotros, muy agradecida, gente que se hizo kilómetros para venir a vernos a nosotros, que dices, madre mía. Y luego, no sé, es como una pequeña gran familia. Claro. Entonces, estuvo muy bien, sí. ¿Esperaremos más? ¿Podemos tener más? ¿Tendremos más en el futuro? Es complejo, Es muy ¿eh? complicado. Es complejo, porque al final preparar un directo, hay gente que se piensa que es llegar y decir, venga, vamos a hacer un directo de Twitch, como nosotros hacemos de vez en cuando, ¿no? Sí. Decimos, bueno, vale, pues nos preparamos el tema y exponemos, pero estamos en la tranquilidad de casa. Ujú. Ir allí, a un local, coordinarte con el sonido, coordinarte con los audios, coordinarte con la gente, coordinarte Ya. con todo, con tus compañeros, es complejo. Bueno, pero al final eso es lo de menos, es Ya. conciliar con tu vida y con Ujú. tu Sí. día a día. Se tienen que alinear los planetas, porque nosotros sí nos gustaría hacer más, pero claro, se tienen que alinear los planetas. Claro. No tenemos, bueno, José Ángel no tiene que trabajar, tenemos con quién dejar a nuestro hijo, en fin, Ujú. varias variantes que, bueno, si tenemos que irnos varios días, pues también está la perra. A ver, a ver cómo lo hacemos. Claro, Esta claro. vez pues era en un día, íbamos por la mañana, volvíamos por la tarde-noche y cuadraba con que no había trabajo, podíamos dejar al chico, etcétera. Vale, pues guay. Ujú. Pero eso, si hubiera otra ocasión, que sí que por gustarnos nos gustaría, Ujú. pues tendríamos que organizarla como esta, lo estuvimos organizando durante mucho tiempo, porque se tienen que conjugar muchas cosas. Vale. Ok, ok. Bueno, estaremos alerta. Sí. Y ya para acabar, ¿cuál es vuestro podcast favorito que no sea Caverna de Ánimas? Que esto se lo pregunto siempre a todo el mundo. Mm. ¿Qué más escucháis? Uf, A ver, pues mira, yo antes de ser podcaster era Ujú. oyente. Entonces, le tengo mucho cariño a Todopoderosos.
Vale. Mucho. Vale, es que él era muy oyente de podcast, ahora tenemos menos tiempo y él es siempre el que me ha puesto, pues mira este podcast, qué interesante, mira esto, mira lo otro. Y yo he sido más una aprendiz, es que no sabía ni lo que era un podcast. Entonces, te podría decir ya una vez que metida en el mundo, un clásico, Espacio en Blanco. Vale. Pero bueno, eso es un Sí, programa, fue ¿no? un programa de radio, pero también está en podcast. Entonces, Sí. sí, es un programa de radio, pero también está en podcast. Pero es que, no sé, a mí me gusta mucho. Hay mucha gente que hace contenido muy bueno, ante todo, ¿no? Yo no puedo Sí, quedarme tampoco con todopoderosos sin No, nombrar desde 100.000 luego. más, ¿no? Por ejemplo, estas semanas que llevo escuchando tu podcast, ¿no? Por ejemplo, la última reflexión que haces sobre la comercialización del periodismo con el tema político me pareció Sí. muy interesante y conocí, porque yo estoy desconectado tanto de política como de muchos temas, estoy desconectados y escuché el caso de las grabaciones gracias a ti, ¿cómo se llama? De periodista este de La Sexta, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Ah, es verdad, sí, me lo Ferreras. contó, Se lo conté yo, ¿sí? fue a raíz de escucharte en el último podcast, creo mira. recordar. Y se lo comenté y entonces empezamos a indagar cómo Pablo Iglesias iba a sacar en su propio podcast o sacó en su propio podcast los audios y nos interesamos gracias a que escuchamos tu reflexión sobre el periodismo y cómo las personas pueden venderse, ¿no? En este caso. Claro. A partidos políticos y eso hace mucho daño a la profesión de periodista. Entonces, es interesante ver cómo hay reflexiones, cómo hay gente como tú, Kim, que tú le diste ese punto de vista muy interesante y te hace reflexionar. Entonces, creo que hay muchos podcasts como el tuyo, como otros, que te hacen pensar. No que estén llevándote hacia un lugar y te quieran llevar hacia ese sitio y no te dejen abierta la mente, no, sino que te hagan pensar y que tú mismo saques las conclusiones sin llegar a decir nada. Exacto. Sí, tu podcast también fue uno de esos que me puso, que me dijo, anda, mira este podcast, tal. Gracias. Fue uno de esos, sí. Gracias. No, pues gracias por el comentario. Ya te digo, estamos arrancando justo ahora, pero sí, tenemos muchas ganas y la verdad es que hay contenido buenísimo. Y es eso, o sea, nace un poco de la necesidad de decir, ostras, ¿por dónde empiezo, no? ¿Qué escucho? No sé, yo intento, pues eso, recomendarlo. Una iniciativa, la tuya, innovadora, que no se ha hecho, o que al menos yo sepa no se ha hecho, y que al final pone en contexto muchas cosas. Pues igual que sacan los audios, te puede hablar de una colaboración que han hecho masiva, podcasts muy famosos del dramatismo, de las historias, que como puede ser, pues... Sí, el de Plenilunio en Manhattan, creo que es, ¿no? Sí. Y al final conocer esas historias que hacen entre 4 o 5 podcasts y decir, wow, qué trabajazo, y no conocerlo porque no has escuchado el podcast, también quiere decir hasta el alcance que puede llegar un contenido como el tuyo. Claro, yo ya te digo, cada 15 días ahí estaremos, a tope. Es complicado, ¿no? Al final hay que compaginar muchas cosas, pero oye. Sí, pero bueno, sí, es escuchar y escuchar mucho. Sí. Al final tú eres el mayor... El mayor escuchante de podcast. Sí, bueno, madre mía, claro, y algunos que los escuchas y dices, bueno, a lo mejor le falta un año todavía porque a lo mejor no se escucha muy bien o no sé, está todavía testeando su contenido, etc. Lo del audio es bestial, ¿eh? Al final, quien se autoedita, quien redacta, quien hace de todo, no te das cuenta, el trabajo lleva un podcast detrás. No, desde luego. Hoy en día dicen, es que todo el mundo tiene un podcast. Ya, pero... Pero a ver qué podcast. Que lo tenga bien hecho. Sí. Eso es. Eso tiene mucho curro. Oye, pues nada, José Ángel Belén, muchísimas gracias por estar aquí en el nombre del podcast. Me ha gustado mucho la conversación, de verdad. O sea, y ya os digo que no es un tema que yo domine especialmente. Ya os digo, a raíz de que os descubrí hace un par de meses, una cosa así. Y ya os digo, me he enganchado ya a varias de vuestras historias, ya os digo. Y yo desde aquí, vamos, quien me esté escuchando, os los recomiendo muchísimo. Así que nada, seguid así, que tengáis muy buen final de temporada. Muchas gracias. Y nada, espero ya en septiembre veros a tope ya, con todo. Sí. Hay muchas ideas, muchas cosillas ahí pululando, preparadas, que yo creo que van a gustar. Que al final estos espacio-tiempos
que se toman de vacaciones es mentira. Sí, porque seguimos trabajando y dándole a la cabeza y a ver cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, vamos a buscar, vamos a hacer. Cambiamos esto, venga, esta música, a ver cómo hacemos esta Exacto. introducción. Lo Sí. decía, creo que en el último capítulo decía, es que un podcast no se va a vacaciones, o sea, en vacaciones No. se está pensando en la próxima temporada. Efectivamente, así es. Habrá gente que se piensa que nos vamos a la playa, no, nos Claro. vamos aquí a casa a seguir A trabajando. estudiar para ver de qué hablamos en la próxima temporada. Con el micro, a la playa con el micro. Pues prácticamente. Pues nada, chicos, lo que decía, muchas gracias y mucha suerte, ¿de acuerdo? Muchas gracias a ti. Igualmente. Gracias por y este gracias. espacio. Hasta luego, que vaya bien. Hasta Adiós. luego. Adiós.